Bueno, muy bien. Hoy el tema que vamos a dar va a ser formas farmacéuticas. No sé si ya han escuchado este término, a qué hace referencia. ¿Alguno sabe lo que es una forma farmacéutica? No, la verdad que no. No, yo Bueno, tampoco. bueno, bárbaro. Van a ver que sí la conocían, pero no por este nombre. Que eso es lo importante y lo lindo que uno va descubriendo de estos cursos, es cómo a veces cosas de la cotidianeidad que uno no, al no tener el conocimiento ni la formación, no la llamaba por este nombre. Vamos a ir, primero, antes de entrar a lo que es la forma propiamente dicha, van a ver que vamos a recorrer un poco el término medicamento, ¿tá? Ya ahora no, si bien nombramos ahí algo, pero no desde, salimos un poco de lo que es el marco legal y nos vamos a ver lo que es un medicamento propiamente dicho, a ver cuáles son, no sus partes, pero qué otros, qué otras, qué características tiene un medicamento, cuáles son sus componentes, en lo que es cuando se presenta un medicamento al mercado, bueno, de qué cosas se compone, cómo se llama, qué, qué características debe cumplir. Vamos a ver un poco los medicamentos, bueno, las formas y en cuanto a lo que es el mecanismo de acción, cuando son eh, eh, de inicio de acción inmediato, prolongado, modificado, bueno, está. Eso es lo que vamos a ir viendo un poco hoy. O sea que, y al finalizar, si nos da el tiempo, vamos a hacer un trabajo y si no, lo dejamos y lo hacemos la clase que viene. Cualquier término que ustedes no comprendan, acuérdense, me paran, hacen la consulta y lo aclaramos para después poder continuar. Entonces importa recordar lo que es un medicamento. Un medicamento es uno o varios fármacos. Ahora, luego vamos a ver, pero el fármaco hace referencia a lo que es el principio activo, es decir, la droga, la parte del medicamento que va a surtir efecto. Entonces, un medicamento es uno o varios, porque hay medicamentos que pueden ser compuestos y pueden incluir más de un principio activo, que estén incorporados en una forma farmacéutica, que ahora vamos a ver lo que sea presentado para su dispensación. Es decir, cuando nosotros compramos un medicamento, para poderse llamar así, tuvo que haber cumplido primero estas características, que además para, como dice ahí, presentado para ser dispensado, también tiene que cumplir con otras características que vamos a ir viendo en la clase de hoy, es decir, tiene que tener ciertos componentes para luego poder decir que esto ya es un medicamento. Y bueno, y además está destinado a ser administrado en seres humanos para poder cumplir objetivos, ¿no? De acuerdo al tratamiento para el cual se utiliza. El medicamento además tiene que cumplir con la eficacia, es decir, tiene que ser eficaz para de esa manera provocar una acción farmacológica, ¿no? El objetivo para el cual se está recibiendo, y además tiene que cumplir con criterios de seguridad, es decir, con la ausencia de efectos no deseados, que como luego vamos a ver, a veces la presencia de efectos no deseados o efectos secundarios no se puede prevenir, pero bueno, tampoco puede ser que cada vez que uno ingiera ese medicamento para determinado tratamiento aparezca un efecto secundario, sino que eso va a depender de la interacción del medicamento con el organismo y algunas este,
cuestiones sobre lo que es la fisiología de cada persona, pero no es que sí o sí ese medicamento va a dar un efecto no deseado. ¿Tá? Entonces, por eso es que los medicamentos, de acuerdo a la ley que vimos, a la 15.443, tienen que cumplir con criterios de calidad para poder ser aprobados por la Agencia Reguladora de Medicamentos en nuestro país. Y a nivel internacional por lo que es la FDA, que luego más adelante vamos a ir viendo. También aparece acá el término medicamento esencial, los cuales son los medicamentos que tienen que estar disponibles en todo momento, porque son los más apropiados para el tratamiento de las afecciones que mayoritariamente se presentan en la población, que además es esencial porque se tiene en cuenta la evolución, ¿ah?, del medicamento en lo que es la atención sanitaria, los cambios en la situación epidemiológica, las estructuras y el desarrollo de los servicios sanitarios y los progresos que se produzcan en el campo farmacológico y farmacéutico. Para resumir, es un medicamento que siempre tiene que estar disponible para la población porque resuelve la mayoría de las patologías que normalmente se presentan. Y que además no es que hoy un medicamento que es esencial, el día de mañana también lo va a ser, sino que va de la mano con los cambios que va teniendo la farmacología, es decir, la farmacología y lo que es la estructura, la atención sanitaria. Vieron que había quizás alguna enfermedad que hace muchos años se trataba de una manera, hoy con la evolución de ciertos medicamentos, de tratamiento, de la tecnología, se trata de otra manera y bueno, entonces el medicamento esencial no se preserva a lo largo de la historia, sino que va cambiando teniendo en cuenta los cambios en las enfermedades, los cambios en la tecnología farmacéutica, y los cambios que se produzcan y que van de la mano del progreso en el campo farmacológico. ¿Tá? Luego vamos a ver que existe en nuestro país algo que se llama formulario terapéutico de medicamentos, que es un listado de medicamentos esenciales armado, ¿no?, creado por el Ministerio de Salud Pública, teniendo en cuenta las patologías que tenemos en nuestro país, teniendo en cuenta la evolución que hay en materia de farmacología con respecto al tratamiento de esas patologías. Entonces, con todo eso se formula eso que se llama formulario terapéutico de medicamentos, que lo arma el Ministerio de Salud Pública y que luego cada institución, dependiendo de las enfermedades que mayoritariamente trata, arma su propio vademecum. ¿No? Bueno, otra cosa que importa conocer es lo que se llama materia prima, ¿no? Algo que todos lo conocemos, capaz no con ese nombre, pero en realidad la materia prima, este término se utiliza en todas las ramas y es lo que se utiliza para armar un medicamento. ¿Tá? O sea, para formular eso que es un producto farmacéutico, en este caso un medicamento, se necesita materia prima. ¿Tá? La materia prima entonces será su principio activo, es la droga, es la que va a causar el efecto, ¿tá? Que a eso le llamamos una materia prima activa porque genera un efecto, está funcionando, digamos. Y después tenemos también materias primas que son inactivas, como por ejemplo los excipientes. Los excipientes es todo lo que acompaña al medicamento, pero que no forma, que no va a provocar efecto. Porque acá, a ver si yo se los puse, porque eso es importante, sí. Bien, ahora vamos a verlo bien, lo que le estoy diciendo con respecto a excipientes. Entonces, ¿qué es una forma farmacéutica? Es la forma física, ¿tá? Ya sea una cápsula, un comprimido, un polvo granulado, una ampolla, una crema. Eso es la forma física y comercial que se le da a un fármaco,
¿tá? Fármaco hace referencia entonces al principio activo con los excipientes, con el fin de posibilitar su administración, mejorar su manejo, mejorar el almacenamiento y la conservación de ese fármaco, permitir una dosificación adecuada, mejorar la apariencia, etc. En realidad es la forma como se arma ese medicamento para poder ser administrado, dependiendo de la vía por la que sea. Por ejemplo, si tenemos un medicamento que tiene que ser para un tratamiento tópico, es decir, para una quemadura, por ejemplo, no pueden elaborarse para una quemadura sobre la piel una forma farmacéutica comprimido, es decir, no puede elaborarse ese, por ejemplo, ay, no me sale la palabra ahora, la sulfadiazina de plata que se utiliza para el tratamiento de las quemaduras viene hoy en crema. Entonces, la sulfadiazina no puede elaborarse en una forma farmacéutica que sea un comprimido para ese tratamiento, ¿tá? Entonces, de esta manera se elabora la forma que mejor se adapte para poder cumplir con el tratamiento para el cual se destina, mejorar su manejo, además, como dice ahí, mejorar el almacenamiento y la conservación, es decir, ese tipo de que se utiliza para, por ejemplo, las quemaduras, no puede ser que se arme en un envase en donde sirva para único uso, por ejemplo, porque es una crema que se utiliza varias veces. Entonces, bueno, también eso, ¿no? Se busca que de esa manera se conserve mejor, que se dosifique bien, es decir, que pueda colocarse la cantidad adecuada. Y bueno, y de ahí entonces tenemos que pueden ser varios tipos, como ahora vamos a ver a lo largo de la clase, pero como dice ahí, por ejemplo, comprimidos, cápsulas, polvos granulados, suspensión, solución, supositorios, implantes, inyectables, etc. Toda la descripción de las formas farmacéuticas está en el decreto 521. ¿Tá? Ahí está definida cada una de las formas farmacéuticas. Entonces, dicho de otra manera, es el sistema físico, es decir, algo que yo puedo agarrar, que permite vehiculizar el principio activo. Es decir, el principio activo es la droga, ¿no? La cual yo tengo que agarrar excipientes, por ejemplo. Hablamos de lo que es un comprimido de paracetamol. El comprimido tiene el principio activo en su interior, que es la droga, pero todo ese polvo blanco que ven es el excipiente. ¿Tá? Pero como yo necesito darle una forma para tomar, tengo que mezclar el polvo blanco con el principio activo. De esa manera, ese polvo que es el excipiente, que sería la parte física, al unirse con el principio activo, se puede administrar de una manera muy sencilla. Únicamente el principio activo sería imposible sin su excipiente administrarlo, ¿ah? Porque a veces las cantidades son de microgramos, de miligramos, a veces, bueno, de gramos, pero si tomamos solamente el principio activo es una cantidad ínfima que si no se mezcla con el excipiente no logramos formar la forma para poder ser administrada o ingerida. Como dice ahí, puede tener uno o varios principios activos, ¿tá? Nosotros tenemos, como ustedes saben, hay medicamentos que, por ejemplo, viene lo que es el diclofenac, ¿no? Que se utiliza, o viene también lo que se llama el dicloflex, en donde ahí tenemos dos principios activos. Tenemos diclofenac y tenemos orfenadrina, pero son los dos mezclados para de esta manera poder utilizarlos, o sea, sumar efectos al tratamiento. Uno de ellos se utiliza solamente como antiinflamatorio y el otro combinado tenemos antiinflamatorio y tenemos también relajante muscular. Entonces de esa manera se busca un mejor efecto o un efecto completo.
Por eso es que podemos encontrarlos solos o podemos encontrarlos combinados. Todo lo que es flex normalmente tiene dos principios activos combinados. A ver, otro ejemplo. Tenemos también lo que es la buscapina, que se utiliza a veces cuando hay dolor abdominal para los dolores cólicos, que lo que hace es un antiespasmódico, y a veces viene una buscapina simple y una buscapina compuesta, que además de tener ese antiespasmódico, agrega un analgésico. Entonces a eso me refiero cuando digo un principio activo o varios. Entonces, le llamaremos medicamento luego de que los farmacéuticos han encontrado, ¿no? Digamos, luego que lo encontramos ya mezclado, el principio activo con su excipiente. Ahí recién se convierte en medicamento. Si los separamos, tenemos principio activo y tenemos excipiente, pero no tenemos medicamento hasta que ambos se juntan, ¿no? No sé si ustedes van entendiendo o no. Díganme. Sí. Bien. Se entiende, profe. Sí, se entiende, sí. Bárbaro. Bueno, entonces acá los vemos un poco por separado. Lo que les decía hoy, el principio activo es la sustancia que tiene la acción farmacológica. Por ejemplo, acá el ibuprofeno es el principio activo y en nuestro país se obliga a que los medicamentos tengan en el envase su principio activo. Ahora luego, al final de la clase vamos a ver un ejemplo y vamos a ver cuáles son los nombres comerciales, el principio activo, pero bueno, en nuestro país la ley de medicamentos obliga a que cada envase, tanto el secundario como el primario, que ahora vamos a ver cuáles son esos tipos de envase, tiene que tener impreso siempre el nombre del principio activo, ¿no? O sea que principio activo es la droga, ¿tá?, que va a producir el efecto farmacológico. ¿tá? No es el medicamento, es solamente la droga que va a producir el efecto farmacológico. Eso es el principio activo. Luego tenemos los excipientes, que son las sustancias que no tienen acción farmacológica, y esto es bien importante que ustedes lo entiendan, no tienen acción farmacológica, son inertes y para lo único que sirven es para dar la forma farmacéutica. Como ven acá, por ejemplo, acá están haciendo comprimidos. ¿Ven que todo esto blanco? Acá ya tenemos el principio activo, que no lo van a ver porque es microscópico, pero el cual se mezcla con el excipiente y finalmente se forma el comprimido. O sea, principio activo más excipiente es igual a medicamento. Por separado, uno, que es el principio activo, produce su acción farmacológica, y por otro lado, el excipiente no tiene acción farmacológica y simplemente viene para darle forma a lo que es el medicamento. Otro término que importa que conozcan es el término dosis. Cuando hablamos de dosis, hablamos del principio activo. Por eso es que luego igual, más adelante cuando hablemos de grupos farmacológicos volvemos a tocar este término, pero en realidad cuando el médico pone, por ejemplo acá, paracetamol 1 gramo, esto es la dosis y acá está haciendo referencia a la cantidad de principio activo, no al excipiente. Pero bueno, como para poder vehiculizar ese principio activo se necesita el excipiente, obviamente vamos a tomar el medicamento y vamos a ver que en el medicamento dice 1 gramo, pero siempre cuando hablamos de cantidad de gramos, de miligramos, que hablamos de dosis, siempre hacemos referencia al principio activo, que puede ser administrado de una sola vez o puede ser administrado en fraccionado durante un periodo determinado. Luego vamos a ver que también otro término que aparece cuando hablamos de medicamento es el de especificaciones,
en donde, y van a ver, y están en los envases también, en donde se describen los requerimientos que conforman lo que es la calidad de un diseño de un producto y sus excipientes, es decir, describe que yo, por ejemplo, tengo un medicamento que lo tengo que conservar de determinada manera, ¿tá? O en frío o en lugar seco, protegido de la luz. Bueno, todo eso son especificaciones. O sea, que describe de qué manera yo mantengo la calidad de ese producto, ¿tá? Esas son las especificaciones. Cuando nosotros hablamos de formas farmacéuticas, FF significa fórmulas farmacéuticas, podemos clasificarlas de diferentes formas, ¿tá? Podemos clasificarlas en base a por qué vía ingresan, ¿tá? Es decir, cuáles son las vías de administración, que luego lo vamos a ver igual en otra clase, o podemos clasificarlas también en base a cómo son, a su estructura, ¿tá? Cuando nosotros hablamos de la vía por donde ingresa, acá tenemos fórmulas, formas farmacéuticas para ser administradas por vía oral, ¿tá? Por la boca. Tenemos formas farmacéuticas para ser administradas por vía parenteral, ¿tá? O sea, por parenteral hace referencia a todo lo que tiene que pincharse, es decir, intravenoso, intramuscular, subcutáneo. Fórmulas para administración tópica sobre, ¿no? Lo que es sobre la piel, tópico, sobre la piel o mucosas. Por vía inhalatoria, todo lo que ingresa por nuestro sistema respiratorio, inhalado. Y para ser administrados por vía rectal y vaginal. ¿Ah? Esto es una forma de poder clasificarlas. Ustedes, si alguno busca, profundiza o van a ver que tenemos varias formas de clasificarlo, ¿tá? Yo traigo esta que para mí es la más sencilla de comprender, pero pueden llegar a ver que también existen otras vías de ingreso que luego la vamos a ver en otra clase. Pero como las formas farmacéuticas son las mismas, no hay más que esta, me parece que esta es una forma sencilla que ustedes comprendan. Y luego tenemos fórmulas farmacéuticas que pueden ser sólidas, semisólidas, líquidas, gaseosas u otras. Entonces, vamos a empezar a ver lo que es para administración por vía oral. Y acá tenemos las orales líquidas, en donde tenemos la liberación de su principio activo mucho más rápido que en la forma sólida, ¿tá? O sea, lo que es oral, el principio activo se libera porque una vez que el medicamento ingresa a nuestro cuerpo, se rompe la forma farmacéutica y deja que se libere el principio activo. Cuando la fórmula es líquida, la forma es líquida, el principio activo se libera mucho más rápido que cuando es sólida. Tiene una dosificación fácil y cómoda, es decir, el médico me indica la cantidad que tiene que tomar y se puede dosificar de manera sencilla a través de hacer un cálculo, pero por ejemplo, si le toca tomar 3 mililitros, se puede medir con una jeringa y administrarlo de manera sencilla. Tiene menor efecto de irritación, ¿tá? Porque hay medicamentos que son muy irritantes para lo que es la mucosa gástrica y algunos se formulan de manera que sea una forma farmacéutica líquida y de esa manera se amortigüe esa irritación con el excipiente que trae, con la dilución. El inconveniente de esto es que, claro, una vez abierto, a veces la manipulación hace que se contamine con bastante frecuencia y por eso es que este tipo de medicamentos todos llevan conservantes, ¿tá? Porque tienen una gran facilidad para contaminarse. Acá tenemos entonces soluciones, suspensiones o jarabes. Y ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia? La única diferencia entre estos tres, todos son líquidos,
pero dependen de la composición. Algunos tienen más azúcar que otros, otros forman una mezcla totalmente homogénea, es decir, completamente líquidos, otros forman una mezcla que se llama heterogénea, en donde tenemos algunas partículas sólidas mezclado con líquido. Esa es la única diferencia, ¿tá? Pero si lo miramos así, todo está en un frasco de manera líquida. Como sabemos, son las que más se utilizan en los niños porque es mucho más fácil de administrarse, porque a veces tienen un sabor, la mayoría traen un sabor dulce, y tienen entonces ese principio activo disuelto en un líquido que tiene mucha cantidad de azúcar, que es lo que además va a ayudar a que se conserve. Siempre lo que ustedes tienen que hacer como recomendación a las personas es decirles que antes de administrarla, siempre la agiten, ¿tá? Para que más allá que le hayan dado hace 8 horas, bueno, siempre cuando tomen el frasco de jarabe, agítenlo para que la mezcla, tanto el principio activo como sus excipientes, se mezclen bien, porque a veces si el principio activo es más pesado, decanta, queda abajo y se administra menor cantidad de la que se necesita. O sea que como recomendación, que siempre la agiten antes de administrar. Entonces, soluciones, bueno, suspensiones, emulsiones, gotas o algunas ampollas, pero estas ampollas vienen para romperse y tomarlas por vía oral. ¿Tá? No es lo mismo que las ampollas que vienen por vía intravenosa. Las ampollas para tomarse por vía oral son plásticas, ¿tá? Siempre son plásticas. Y no se requiere de ningún instrumento como por ejemplo una jeringa con una aguja para poder retirar el medicamento, sino que en este caso simplemente se rompe la ampolla y se lo bebe directamente desde allí. Ven que dice ahí suspensiones y dice acá extemporánea. ¿Cuál es la diferencia con las suspensiones comunes? Que se le llama en farmacología suspensión extemporánea a esos jarabes que viene el polvo y hay que ponerle agua para reconstituirlo. A eso es a lo que se le llama suspensiones extemporáneas. ¿Tá? Y las características de eso es, a diferencia de las otras, tienen una menor durabilidad, ¿no? Porque una vez reconstituido, bueno, hay que respetar las características que siempre indica el envase, de hasta dónde la medida de agua, eh, que se debe agitar, que en algunas indica que se le vuelva a colocar agua hasta la marca, y eso es importantísimo, que ustedes, cuando tengan que dispensar este tipo de medicamentos, informen a las personas, porque si le ponen agua de más o de menos, la concentración será completamente diferente. Y por lo tanto, la dosis que el médico le ha indicado, en el volumen que le indicó, no va a ser la misma. Por eso es importantísimo que el medicamento se reconstituya tal cual lo indica el fabricante. Lo otro es que cuando siempre se intente que el agua sea hervida, ¿tá? Agua hervida o agua mineral, porque de esta manera tenemos un agua lo más estéril posible, ¿tá? Y eso hace que disminuya también el riesgo de contaminación y por lo tanto la durabilidad de este medicamento. ¿Tá? Nunca poner agua hirviendo, o sea, siempre esperar que se enfríe y mezclarla, porque si no también, al no respetar las especificaciones del fabricante, como por ejemplo que pone agua fría, también puede alterar lo que es el principio activo y por lo tanto el tratamiento no será el adecuado. ¿Tá? Es bien importante tener presente lo que son todas las especificaciones. Y luego tenemos las formas farmacéuticas orales sólidas. ¿Tá? En este caso tenemos comprimidos, cápsulas y algún otro tipo que ahora vamos a ver. Los comprimidos y cápsulas, como sabemos, normalmente no se indican a los niños porque
se arman con una cantidad de principio activo que normalmente es la cantidad que requiere un adulto, ¿tá? Como son, como este tipo de forma farmacéutica a veces no es sencilla de ingerir para algunos niños, más allá que hay varios que no les gusta lo que es líquido y prefieren los comprimidos, dieron que la mayor cantidad de comprimidos es de un tamaño considerable, ¿no? Solamente podemos llegar a ver de tamaño pequeño algún perifar infantil, pero el resto de los comprimidos que son grandes es difícil que los niños lo ingieran. Entonces, bueno, normalmente la cantidad de principio activo está en una dosis indicada para adultos. Los comprimidos también tenemos de diferentes tipos. Tenemos comprimidos que son recubiertos. ¿Tá? Primero, hay algunos que no son recubiertos, es decir, está el comprimido, la mezcla de principio activo y excipientes, pero hay otros que vienen recubiertos por afuera con lo que se llama como una película polimérica, es decir, que se ve como que tiene un plástico, ¿no? Como un... Bueno, seguramente todos los han visto, pero lo más común, les digo, los anticonceptivos. Vienen como, son como brillosos por afuera. Eso es una película polimérica que busca que el principio activo se libere de manera más retardada, como ahora luego vamos a ver. Y después tenemos algunos otros que tienen una película gastroresistente. ¿Por qué? Porque este tipo de medicamentos, si en el estómago, si no se los recubre, no se los protege, una vez que llega al estómago, los ácidos van a hacer que pierda su efecto. ¿Tá? Entonces, ese tipo de medicamentos que tienen una película gastroresistente busca que pasen a absorberse luego del estómago, ¿tá? En la primera porción del intestino y no en el estómago, ¿tá? Porque eso va a hacer que pierda su acción. ¿Tá? Y entonces por eso es que vamos a ver comprimidos que no son recubiertos, como por ejemplo la aspirina, la cual no es recubierta. Vamos a ver algunos que tienen una película polimérica, como por ejemplo los anticonceptivos, y vamos a ver algunos que tienen una película gastroresistente, como por ejemplo el ketofén, porque además de que se inactivaría, es muy nocivo para la mucosa gástrica, y de esa manera busca que se libere ese principio activo un poquito más abajo del estómago. Después cuando veamos lo que es la farmacocinética, vamos a recordar todo esto. La liberación del principio activo en los comprimidos también tenemos de diferentes tipos. Acá solamente se las nombro, luego más adelante se las desarrollo un poquito. Hay algunas que van a ser inmediatas, ¿tá? Generalmente todos los comprimidos que no tienen recubierta, los que son efervescentes, los que son sublinguales, esos son de acción inmediata. Algunos, bueno, que son gastroresistentes por el motivo que les explicaba hace un rato, y después tenemos lo que es liberación modificada y liberación prolongada. Al elaborar las formas farmacéuticas de esta manera, se busca que el medicamento entonces demore un poco más su inicio de acción o se prolongue su inicio de acción, ¿tá? Porque dependiendo del tratamiento, eso resulta fundamental para lo que es la resolución de la enfermedad. Ahora luego igual más adelante desarrollamos cada uno de estos. Las cápsulas, tenemos cápsulas que tienen una recubierta dura y recubierta blanda. ¿Tá? Por eso van a ver que hay algunas cápsulas que ustedes observan que normalmente son de dos colores y son como de plástico. ¿Tá? Su recubierta es de gelatina, son gelatinas que siempre se disuelven y las cápsulas nunca deberían de tener que abrirlas. ¿Tá?
¿Por qué motivo? Si bien hay algunas que sí se abren, bueno, no se debería. ¿Tá? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un principio activo que viene dentro de esa forma farmacéutica, ¿tá? Recubierto con una cápsula, significa que ese medicamento que ese principio activo o se inactiva en el estómago o es muy nocivo para lo que es la mucosa gástrica y por eso se formuló esa forma farmacéutica. ¿Tá? Entonces, si nosotros abrimos la cápsula, significa que no estamos cumpliendo con las especificaciones recomendadas por el fabricante. Exacto, María. María Laura, no se deberían abrir ninguna cápsula por ese motivo. Por algo, ese principio activo está en esta forma farmacéutica, como les decía hoy al principio. La forma farmacéutica busca vehiculizar el principio activo para que éste se pueda ingerir y por lo tanto cumplir con todo el proceso que se llama farmacocinética, en donde el fármaco se libera, se absorbe, se metaboliza, se distribuye, se metaboliza, se elimina, que cumpla con todos esos pasos, ¿tá? De la mejor manera. Si nosotros abrimos la cápsula, liberamos el principio activo, sin dudas que no va a ser lo mismo. ¿Que va a tener efecto? Algunos sí, otros no. ¿Tá? Pero a veces sé que hay algunos medicamentos, como por ejemplo, a ver, hoy recuerdo el oseltamivir, que es un antiviral que se utiliza para el tratamiento de lo que es la gripe A, viene en jarabe y viene en cápsulas. A los niños se les da jarabe, pero por ejemplo, cuando no hay jarabe, lo que se hace es, se diluye la cápsula y se administra la cantidad de principio activo desde ahí. Por ejemplo, se ha consultado, ¿tá? La Cátedra de Pediatría ha consultado a la Facultad de Química y les han informado que sí puede administrarse de esa manera. ¿Tá? Porque, bueno, en ese caso sí, pero siempre se debe de consultar. ¿Tá? A las personas idóneas en el tema, que sin duda son los químicos farmacéuticos. ¿Tá? Después lo que son las recubiertas blandas, como por ejemplo, hoy vemos, por ejemplo, el paracetamol, viene en unas cápsulas que parecen como que son blanditas, pero la, la recubierta de la cápsula siempre es gelatina. Por eso es que una vez que toca el estómago, eso se disuelve. ¿Tá? Siempre es gelatina, tanto la dura como la blanda es gelatina. También, bueno, tienen un sistema de liberación que puede ser inmediato o puede ser con protección para el estómago, ¿no? Y ahí, bueno, tendremos lo que son la liberación modificada o prolongada. Otras formas farmacéuticas que también existen son los polvos, granulados y liofilizados. ¿Tá? Los polvos y granulados se encuentran normalmente en sobres, que eso se prepara, ya sea de manera efervescente o no, pero se tiene que, una vez inmediatamente a que se disuelve, se tiene que ingerir. ¿Tá? Esa es la característica que tienen estos polvos y granulados, y eso es lo que ustedes el día de mañana tienen que informarle a las personas. Prepárelo cuando lo vaya a tomar. No se puede preparar y dejarlo ahí. Hay que tomarlo inmediatamente. Esto sin duda tiene menos cantidad de azúcar que los jarabes. ¿Tá? Una vez disuelto, se tienen que ingerir. Esto no se puede guardar para tomar después porque no tienen conservantes. Y después, lo que se llaman los liofilizados es el tipo de polvo que ustedes van a ver en los frascos ampolla. ¿Tá? Para preparar, por ejemplo, antibióticos que tienen un polvito adentro de la ampolla, eso se llama liofilizado, ¿tá? Por las características de su preparación. Bueno, y ahora nos vamos a ver las formas de administración parenteral, es decir, todo lo que va inyectado, ya sea
como les contaba, por vía intravenosa, intramuscular, subcutánea, ¿tá? Todo lo que es ampollas, que es para administración parenteral. ¿Tá? Vía parenteral, acuérdense, es lo que va inyectado, ¿tá? Lo que ingresa adentro de nuestro cuerpo, lo que atraviesa la barrera que es la piel, y algunos atraviesan también el músculo. Bueno, y acá tenemos inyectables que vienen para perfusión. Esto quiere decir que con goteos, digamos, perfusión hace referencia a lo que son los goteos, es decir, que no se inyectan de una vez, sino que se colocan en un suero. Algunas vienen también para diluir, como por ejemplo los antibióticos, y algunos otros vienen también para preparar e inyectar inmediatamente o también para perfundir. En este caso, la característica de todo lo que son inyectables es que se necesita personal calificado, ¿no? Se necesita un personal de enfermería que administre este tipo de medicación. También es que su manejo es totalmente estéril, por eso tiene que ser una persona capacitada. Por ejemplo, una enfermera o un enfermero, ¿tá? Que sepan, que conozcan todo lo que es la técnica y los principios de enfermería al momento de preparar este tipo de medicación. Van a ingresar a un lugar del organismo que es estéril, en donde no hay contaminación, por lo tanto la preparación requiere un manejo que se llama aséptico, es decir, libre de contaminación, para no introducir al organismo microorganismos que puedan causar una infección. ¿Tá? Por ejemplo, un inyectable intramuscular, si la persona al momento de preparar no se lavó las manos, no hizo la desinfección con alcohol de la ampolla, no utilizó jeringas y agujas estériles, no limpió la zona de la piel previo a hacer el inyectable, va a terminar la persona que le inyectaron con un absceso, ¿tá? Porque en la misma aguja que funciona la piel ingresan microorganismos, ¿tá? Ingresan ay, no me sale la palabra, bichos que van a generar una infección. ¿Tá? Por eso es tan importante que el manejo de estos inyectables sea por personal calificado y utilizando el material necesario. ¿Tá? Como por ejemplo, que las jeringas y agujas que utilicen siempre sean estériles. Bueno, luego tenemos lo que es las formas de administración tópica. ¿Tá? Acá no pinchamos, acá es sobre piel o sobre mucosas. Y acá podemos tener de diferentes tipos. Tenemos las que se utilizan directamente sobre la piel, en la boca, ¿tá? Como por ejemplo acá ven un antiséptico bucal, o sea en la mucosa. Vía transdérmica, esto significa que son los parches que si bien se colocan sobre la piel, el medicamento atraviesa la barrera de la piel y llega a lo que es el tejido subcutáneo. Por eso es transdérmica, atraviesa la piel. El parche lo ponemos sobre, pero el principio activo va a absorberse a través de los vasos sanguíneos que hay en la piel y va a distribuirse no solamente ahí localizado, ¿sí? Sino que va a distribuirse por el resto del organismo. Después acá tenemos también la vía oftálmica, es decir, por la mucosa del ojo, la vía ótica por el oído, ¿tá? Ingresa por la mucosa del oído, la vía nasal por la mucosa de la nariz, ¿tá? O sea que sigue siendo tópico, puede entrar por la boca, por la nariz, pero sigue siendo tópico porque yo no entro más allá de esa barrera, digamos, ¿está? Y acá tenemos también diferentes formas, ¿no? Pueden haber soluciones, suspensiones, emulsiones, hay pomadas, cremas, geles, ungüentos, pasta, espumas, hay polvos también cutáneos, como por ejemplo que se utiliza para las quemaduras, el propóleo. Y también tenemos soluciones o suspensiones que se pueden pulverizar, ¿tá? Como por ejemplo los antisépticos bucales. Normalmente entonces se busca un efecto local en donde se administra, ¿tá? Pudiendo tener diferentes componentes
o sea, diferentes excipientes, y bueno, de acuerdo a la consistencia, entonces podemos dividirlas en cualquiera de estas formas. Acá un poquito para que vean la diferencia, porque si bien nosotros le decimos a todos cremas, fíjense acá en esta imagen, por ejemplo, podemos observar que tenemos una pasta o una pomada o una crema, que en realidad todo parece lo mismo, pero no es. ¿Tá? Más allá que no le llamemos así, pero cuando ustedes agarren un pomo y vean que dice pasta, ¿tá? Por ejemplo, la pasta dental dice pasta, o vean otra que diga pomada, o vean otra que diga crema o emulsión, es porque nos parecen lo mismo, pero no son todo lo mismo, ¿tá? Sino que sus componentes son diferentes. A veces tienen los mismos componentes, pero en diferente cantidad. Por eso una es una crema y otra es una emulsión, ¿tá? Las pastas son las más espesas, las que tienen muchísimo más cantidad de polvo. Por eso es que quedan tan espesas, como por ejemplo la pasta dental. Las pomadas tienen una consistencia un poco más, más blanda, más ligera que las pastas, y las cremas son aún más líquidas que las pomadas, ¿tá? Si bien son semisólidas, pero son más líquidas, es decir, las pastas son las más duras, luego viene la pomada, luego la crema y luego las emulsiones, ¿tá? Se les llama entonces diferente porque la consistencia, si bien todas son sólidas, no son iguales. Y esto va a depender de la cantidad de sólidos o la cantidad de aceites que tengan en su mezcla. Las cremas, entonces, ¿tá? Que puede ser pasta, pomada, todo eso, aportan el vehículo, es decir, esta forma lo que hace es permitir que el principio activo penetre en la piel, ¿no? Cuanto más graso sea o la pasta, o la pomada, o la crema, la emulsión, cuanto más grasa sea, más fácil es la penetración a través de la piel, ¿no? Y por lo tanto, mayor efectividad va a tener ese medicamento. Entonces, bueno, ahí por ejemplo dice la escala de efectividad, es decir, de mayor a menor efectividad, primero ungüentos, luego pomadas, luego geles, luego crema y luego lociones. Las lociones son muy muy ligeras, ¿no? Entonces, claro, cuanto menos ligera, menos poder de penetración a través de la piel tiene. Bueno, y por vía bucal, como les mostraba hoy, podemos llegar a tener también soluciones o suspensiones líquidas. Por vía transdérmica, por ejemplo, los parches, ¿tá? Los cuales se colocan sobre la piel. Tenemos ejemplo el parche de Ketofen. Hay también algunos anticonceptivos, tenemos algunos vasodilatadores, como por ejemplo la nitroglicerina, hay parches de analgésicos mayores, parches de fentanil. Entonces todo esto se coloca sobre la piel y el principio activo ingresa a través de los vasos sanguíneos que hay en la piel y se distribuye por todo el organismo. En lo que es la vía oftálmica, tenemos colirios, tenemos baños oculares, también hoy se utiliza muchísimo las pomadas, ¿tá? Los oftalmólogos indican muchos medicamentos en forma farmacéutica de pomadas. También esto ustedes pueden colaborar en informar de cómo es la manera de que la persona se coloque la pomada en el ojo. Hay personas que por ahí piensan que tiene que ponerse un poco de pomada directamente sobre el globo ocular y no es así. Siempre las pomadas es de la misma forma que ven que está acá la señora, que más allá que esté colocando en este momento un colirio, eh, se retrae apenas el párpado inferior y se coloca la pomada sobre todo el borde del párpado inferior. ¿Tá? Así se colocan las pomadas en los ojos. Lo importante de estas es que también tienen que mantenerse con la mayor esterilidad posible. Por eso es que cuando es para uso de una única persona,
se debería, luego de que la persona, ni siquiera administrársela directamente sobre la piel, porque si, por ejemplo, la persona está cursando una conjuntivitis, y el tratamiento en pomada es antibiótico, yo coloco este antibiótico, toco la piel que está colonizada por algún microorganismo y ya se me contamina la propia pomada. Entonces, lo ideal sería que se coloque, se tome una gasa estéril, ¿tá? Una gasa que la podemos doblar para que quede más sencillo. A veces hasta también la podemos doblar sobre el dedo. Se coloca un hilito de pomada y con eso, esto que les comentaba hoy, se retrae el párpado y se hace toque sobre el párpado. De esa manera yo me aseguro que no se me contaminó la pomada, ¿tá? Porque a veces solo para ese paciente, que también, imagínense, no se va a curar nunca, porque yo le puse la pomada cuando tenía el ojo lleno de microbios, ¿tá? Luego le voy a hacer las siguientes aplicaciones y siempre la pomada tiene los microbios porque la contaminé. O sea que lo ideal sería eso, colocarlo sobre una gasita y la gasita sí tocarla, que sea como el intermediario, tocar el párpado inferior y de esa manera no se contamina. Y luego tenemos la vía óptica por el oído, en donde hay gotas, ¿tá? O también hay algunas soluciones para pulverizar que sale como un flush. También hay pomadas, hay cremas. La vía nasal, en donde hay gotas nasales. Hay soluciones también para pulverizar, o sea, administrar en forma de flush. Y también hay algunas preparaciones nasales semisólidas que son como, vienen como pomadas para tratamiento tópico también, a veces de alguna estafilococcea, algo intranasal. Hoy en día se utilizan los servicios de emergencia eh, algunas ampollas que son para vía parenteral, como por ejemplo el midazolam, el fentanil, se utilizan también por vía intranasal, ¿tá? Con unos dispositivos adecuados que vienen, que lo que hacen es pulverizar. Entonces al niño, por ejemplo, para hacer, generalmente se utilizan niños, también puede utilizarse en adultos, pero para algunas maniobras, como por ejemplo alguna fractura desplazada, en donde el traumatólogo tiene que hacer alguna maniobra, para no colocarle, o sea, generarle mayor dolor colocándole una vía y lo que se hace es, previo al tratamiento, a que, por ejemplo, el traumatólogo haga la reducción, se administra por vía intranasal o midazolam o fentanil. Esto lo saca de ambiente, no te duerme, te deja consciente, pero no fuera de ambiente, es decir, está somnoliento y de esa manera el procedimiento no resulta doloroso, ¿tá? Entonces se utiliza hoy midazolam y fentanil intranasal. Bueno, y por vía inhalatoria también tenemos sistemas presurizados, inhaladores de polvo seco y nebulizadores. Los sistemas presurizados son estos que calculo yo la mayoría conocerán, que son los inhaladores, ¿tá? Luego tenemos otro tipo de inhaladores que vienen de polvo seco que se utilizan para el tratamiento de el tratamiento crónico de personas asmáticas, o también para lo que es una enfermedad que se llama la diabetes insípida. También se administra una hormona que es la vasopresina por vía intranasal. Y bueno, y después también tenemos los nebulizadores, ¿ah? Esto normalmente se utiliza para pacientes asmáticos. Se busca que al administrarlo de esta manera el fármaco llegue a la vía pulmonar y se alivien los síntomas de una manera más rápida y se eviten los efectos secundarios, porque acá vamos directo al sistema respiratorio, ¿tá? Entonces acá, por ejemplo, los inhaladores en aerosol, ¿tá? Que es entonces el más conocido, que el envase adentro de estos tenemos el principio activo en forma de polvo y un gas que es el que va a propulsar ese principio activo, ¿tá? Por eso es tan importante que se mezcle muy bien antes de administrarse,
¿tá? Y esto yo en la clase que viene, porque si no, no nos va a dar el tiempo, en la clase que viene voy a explicar, no sé si alguno ya sabe, quizás tiene algún familiar asmático, pero bueno, voy a explicarles bien cómo es la técnica, porque ustedes van a ser parte fundamental de explicar a los pacientes cuál es la técnica, por qué tienen que usar siempre una inhalocámara, para que de esta manera el tratamiento sea efectivo, ¿tá? Porque vamos a decir, la efectividad del tratamiento está dada porque se administre el inhalador con una técnica correcta. Si no se hace, el tratamiento pierde total efectividad, ¿tá? Con algo que puede prevenirse y que puede solucionarse, simplemente con la educación al paciente. Bueno, después los inhaladores de polvo seco, como dice ahí, acá no se necesita que se esté coordinando la respiración, como sí se necesita con estos otros, porque simplemente sí cuando la persona vaya a hacer el push, tiene que inhalar para de esa manera inmediatamente ayudar en lo que es la distribución del medicamento. Y luego los nebulizadores lo que hacen es nebulizar, ¿no?, el principio activo. El principio activo que normalmente viene en forma de solución, ¿tá? Y se ayuda con lo que es un gas, que puede ser oxígeno, dependiendo si estás en una institución sanitaria o estés en algún domicilio, o puede ser aire bajo presión, y de esa manera ayuda en lo que es la la nebulización de ese principio activo, ¿tá? O sea, la clase que viene, antes de comenzar con el siguiente tema, es importante que haga la aclaración sobre esto, ¿tá? Cómo se debe hacer la nebulización y cómo se debe hacer los inhaladores. Bueno, y luego tenemos lo que son las formas para administración rectal y vaginal. A ver, denme un segundo. A ver qué hora es. Ah, está. Estamos en tiempo. Bueno, tenemos para administración rectal, pueden ser supositorios, cápsulas rectales, no hay muchos, pero pueden haber. También pueden ser enemas y algunas espumas. Y para administración vaginal, vienen óvulos, vienen algunos comprimidos vaginales que se utilizan más que nada en lo que es algo muy conocido hoy, como lo es la interrupción voluntaria del embarazo, en donde se colocan comprimidos de misoprostol, si bien se pueden colocar subyugal, es decir, en lo que es la mucosa de la boca, también se pueden indicar por vía vaginal. También vienen cápsulas vaginales, soluciones y algunas preparaciones semisólidas, como por ejemplo algunos supositorios también. Los supositorios se utilizan con mayor frecuencia en la población pediátrica y son muy efectivos cuando, por ejemplo, a los niños no les gustan los jarabes, entonces se vomitan, porque los vomitan, entonces se administran por vía rectal los antitérmicos, por ejemplo, el Causalón, ¿tá? También pueden haber otros supositorios que se busque, que tienen efecto laxante. Y bueno, estos supositorios siempre, cualquier supositorio, hay que conservarlo en algún lugar fresco, ¿no? Porque se derriten fácilmente porque tienen glicerina. Es el excipiente que cuando ingresa a la mucosa rectal va a hacer que éste se disuelva con facilidad, pero claro, es el mismo efecto, es decir, cuando yo lo coloco en la mucosa rectal, que hay una temperatura mayor al axilar, ¿no? Normalmente nosotros rectal tenemos más de 37, casi 38 grados, entonces si nosotros lo dejamos en calor, el supositorio también se va a derretir. Por eso siempre hay que mantenerlo en un lugar fresco. A veces se lo puede dejar también en la puerta de la heladera. Bueno. Hasta acá vimos lo que es las
formas farmacéuticas y por lo tanto las diferentes vías por donde puede ingresar. Hasta acá, ¿hay alguna duda? No, todo perfecto. ¿Se ha entendido todo? A ver, no pido que uno se aprenda todas las formas farmacéuticas que existen, etcétera, pero sí que cuando ustedes vean los nombres, los reconozcan y por lo tanto se les venga a la mente algunas cosas importantes sobre las especificaciones, ¿tá? Pero no les voy a preguntar, nómbreme todos los tipos de formas farmacéuticas que hay, ¿tá? Pero sí importa que ustedes entiendan todo lo que yo les diga. Está, bárbaro. Bueno. Entonces ahora vamos a continuar con lo que es la liberación del principio activo, que se los había nombrado hoy al comienzo, ¿tá? Es decir, podemos llegar a tener formas farmacéuticas que pueden ser todas comprimidos, pero recuerden, los comprimidos pueden ser de liberación inmediata o de liberación modificada. Entonces se los pongo acá como en dos grupos. Liberación convencional y liberación modificada. La liberación convencional es la que no tiene ninguna modificación sobre cómo se debe liberar, digamos. Ahora igual las describimos. Y la modificada, algo le modificaron, es decir, el fármaco se va a liberar de manera mucho más rápida o mucho más lento o mucho más prolongado, ¿tá? Nosotros no vimos todavía lo que es la clase de farmacocinética, pero el proceso desde que el fármaco ingresa al organismo hasta que se libera es muy complejo, ¿tá? Una vez que yo me pongo un comprimido en la boca, lo primero que va a hacer ese fármaco es, cuando llegue al estómago, ¿tá? Dependiendo de qué tipo de liberación tenga, cuando llegue al estómago, por ejemplo, se rompe el comprimido y lo primero que hace es liberar el principio activo, ¿tá? El excipiente luego se digiere y también se elimina, pero acá lo fundamental es que se libera el principio activo, que es el que va a causar ese efecto. Una vez que se libera, se absorbe, ¿ah? Porque mientras está, por ejemplo, si el comprimido, si yo tomara un comprimido que tuviera la capacidad de mantenerse intacto en todo nuestro tubo digestivo, no va a surtir efecto. ¿Tá? Si así como yo lo tomo, lo hago en la materia, no surtiría efecto. Porque es fundamental que ese fármaco, cuando llegue a mi estómago, se rompa. ¿Tá? Se rompa el medicamento, se libere el principio activo y por lo tanto ese principio activo sigue viajando, llega al intestino, ahí se absorbe por todos los vasos, ¿tá? El intestino es un lugar muy irrigado, también puede ser a través de la mucosa gástrica, entra a la sangre, ¿tá? Ahí eso es lo que se llama la absorción, se absorbe por la mucosa, se llega a la sangre y ahí se distribuye y viaja por todo nuestro organismo. Hasta que llega al hígado, el hígado lo metaboliza, es decir, lo transforma y lo hace apto para que se elimine de una manera sencilla. Y ahí tenemos, luego que el hígado lo transforma, se va a los riñones y los riñones lo eliminan. Por ejemplo, también se puede eliminar por la saliva, también se puede eliminar por el sudor, por la leche materna, ¿tá? Pero bueno, como para hacerles un resumen. Entonces, cuando hablamos de liberación, hablamos de un medicamento, un fármaco que entró entero y se rompió. Y de esta manera se libera el principio activo, que es el que va a producir un efecto. En lo que es la liberación convencional, no se altera. Es decir, llegó, se rompió, se liberó. ¿No? O sea que se liberan inmediatamente, sin ningún tipo de modificación. Ahora, cuando tienen FF, acuérdense, forma farmacéutica. Cuando tienen una forma farmacéutica que tiene una liberación modificada, acá tenemos que la velocidad
y el lugar en donde deben de liberarse, el o los fármacos, dependiendo, ¿no?, si es compuesto o es simple, va a ser diferente a los de liberación convencional, pero administrados por la misma vía. Es decir, tengo dos comprimidos, uno que es de liberación convencional, lo tomé, llegó al estómago, se liberó. Y tengo otro comprimido que tiene liberación modificada. O sea, ¿por qué modificada? Porque se logra que la misma forma farmacéutica, pero con un método de fabricación especial diferente, no se libere el principio activo de manera inmediata. ¿Tá? ¿Y de qué manera hacen esto? Bueno, modificando la recubierta. Entonces acá tenemos un ejemplo, el diamicrón, que es un antidiabético, un hipoglucemiante, que ven acá que dice, por ejemplo, comprimidos de liberación modificada. ¿Tá? O sea que acá me dice que esto se busca un efecto más. Ahora vamos a ver una vez que ustedes agarran el prospecto de diamicrón, van a ver qué tipo de modificación tiene. ¿Tá? Porque nosotros tenemos dentro de los modificados que pueden ser acelerados, prolongados, sostenidos o retardados. ¿Tá? Ahora estoy viendo que acá les puse 3, me falta el último que es el retardado. O sea que cuando hablamos de liberación modificada, puede ser acelerada, prolongada, sostenida o retardada. ¿Tá? Luego yo se los modifico. Bueno, entonces, las modificadas, lo que es la liberación acelerada, tenemos una forma farmacéutica en lo que la velocidad de liberación es más rápido que la de liberación convencional, pero por la misma vía. ¿Tá? O sea que ingresó por la misma vía, por ejemplo, por vía oral. ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber un aumento de la absorción, es decir, la modificaron de tal manera que se absorba mucho más rápido, porque si se absorbe más rápido, se distribuye más rápido y por lo tanto va a empezar a actuar más rápido. Las de liberación prolongada, ¿tá? Lo que se hace es, se las modifica para hacer que se libere de manera más lenta que los convencionales. ¿Tá? Por eso es liberación prolongada. Se libere de una manera más lenta durante un tiempo mayor. Las de liberación sostenida son modificadas para que se liberen de manera sostenida. Es decir, que cuando esto llegue al estómago, se haga una primera liberación, se abre, se libere el principio activo, pero luego se siga liberando de manera más lenta por un periodo de tiempo mayor. Es decir, que es difícil de romperse el comprimido. ¿Tá? O sea que se mantiene entero, pasa el estómago entero. ¿No? Entonces, se libera un poco en el estómago, pero sigue con la misma forma redondita, digamos, más chica, pero redondita. Entonces, de esta manera se continúa liberando gradualmente con el correr de las horas. ¿Para qué se hace esto? Para que de esta manera la duración del efecto sea durante un tiempo mucho mayor. Por ejemplo, tenemos algunas cápsulas que tienen adentro gránulos recubiertos. Entonces, llegó al estómago, se abrió la cápsula, pero quedan los gránulos enteros. ¿Ah? De esos gránulos que además están recubiertos con una película para que no se rompan, ¿entienden? Continúan el camino enteritos y de a poquito se van absorbiendo, se van rompiendo y se van absorbiendo. Y de esta manera se logra entonces una liberación sostenida. Y después tenemos por último la liberación retardada, ¿tá? En donde también se busca como un efecto similar. Pero acá, ¿cuál es la diferencia? Se retrasa la liberación de la sustancia, ¿tá? Que hasta ahora no la habíamos hablado. ¿Tá? Habíamos dicho que, por ejemplo, esta que les nombré recién, la sostenida, esperen, vamos para atrás, la prolongada, se libera más lento, ¿tá? Pero se libera. Inmediatamente se va a liberar, pero de una manera más lenta. La sostenida se libera y se va liberando, ¿tá? Porque los gránulos siguen recubiertos. Pero la retardada hace
que esto no se libere en el estómago, como las otras, que sí se va a liberar, el principio activo se va a liberar en el estómago y luego va a continuar liberándose. Acá, con esta formulación, pasó el estómago enterito. ¿Tá? Y va a comenzar a liberarse recién cuando llegue al intestino. ¿Tá? Entonces, de esta manera se busca estas de liberación retardada, todas son gastroresistentes. Se evita que se disuelvan en el ácido gástrico, ¿tá? Y recién se disuelven en el estómago. ¿Tá? Entonces, hay una diferencia, ¿tá? En lo que es las formulaciones, en lo que es la modificación de su recubierta. Hay una modificación para de esta manera lograr eso, una mayor duración del efecto. ¿tá? A través de la modificación de la recubierta de los comprimidos o de las cápsulas, o sea, esto se puede hacer en todo lo que es forma sólida, ¿verdad? En lo que es forma líquida, claramente no se puede. O sea que estos tipos de liberación retardada, prolongada, todos los van a encontrar en comprimidos o en cápsulas. ¿tá? ¿Se entendió esto? Sí, se entendió. Bien. Porque ahora pasamos a ver entonces algunos aspectos. Bien. Ahora vamos a ver algunas cuestiones, como les puse ahí, que hacen a lo que es un medicamento. Bueno, repito nuevamente, porque esto lo pueden y lo van a encontrar como sinónimo. Digamos, cuando nosotros hablamos de fármaco, ¿tá? Igual, a ver, Gurice, esto ustedes lo tienen que saber porque se están formando para eso, pero en realidad puede haber una persona que viene y les diga, o que les hable de fármaco como que si fuera medicamento, ¿tá? Pero en realidad el fármaco hace referencia al principio activo. ¿tá? Por eso si yo se lo pregunto a ustedes tienen que recordar que cuando hablo de fármaco, hablo de principio activo. Y cuando hablo de medicamento, hablo de el principio activo y del excipiente, juntos, mezclados, en una forma farmacéutica. ¿tá? O sea, o puedo decirles que el fármaco más el excipiente constituye un medicamento. Y es lo mismo, ¿entienden? Entonces, el fármaco es una sustancia, ¿tá? A la que se le atribuye una actividad, es decir, una actividad terapéutica. Es lo mismo que el principio activo, ¿tá? Para que no se entreveren. O sea que será responsable de generar lo que se llama metabolitos, que luego vamos a ver ese término cuando veamos todo lo que son los parámetros farmacocinéticos. ¿tá? Pero fármaco es lo mismo que principio activo. Fármaco no es medicamento. ¿tá? Medicamento, recuerden, principio activo más excipiente. Fármaco es lo mismo que principio activo. Bueno, lote. Lote es, cuando ustedes vean en una caja esto, que dice acá lote, o en algún envase, en el envase secundario, o en el envase primario, porque de acuerdo a la ley todos tienen que decir el lote, van a ver que hay un número, como una serie. Entonces el lote es la cantidad de medicamentos de ese mismo, de esa caja, la cantidad de medicamentos que se producieron en un ciclo. Es decir, hoy, por ejemplo, hoy 19 de abril, se fabricaron 300 medicamentos de este tipo. Estos 300 van a tener el mismo número. ¿tá? El mismo número. ¿Por qué es tan importante y por qué nuestra ley de medicamentos obliga a que todos tengan su lote? Cuando nosotros veamos lo que es la farmacovigilancia, o sea, el sistema que tenemos en nuestro país y en todos los países del mundo para detectar reacciones adversas medicamentosas que puedan provocar enfermedades graves o la muerte, hay veces en los cuales de repente, por ejemplo,
yo soy del sistema de farmacovigilancia, o sea que todas las instituciones del Uruguay me tienen que avisar a mí cuando, por ejemplo, le dieron un medicamento a este paciente y este paciente se enfermó gravemente. Entonces, cuando se hace la denuncia al sistema de vigilancia, luego vamos a ver, hay un formulario. Y en el formulario te pide el número de lote. ¿Por qué? Porque esto quiere decir, el número de lote de cada medicamento quiere decir que se fabricaron exactamente en las mismas condiciones. Los 300 que se hicieron hoy, 19 de abril, van a tener el mismo número de lote y se fabricaron en las mismas condiciones. Esto quiere decir que si de golpe vienen a denunciar 10 personas con el mismo número de lote, significa que ese lote cuando se fabricó, algo pasó. Perdió la calidad del producto en algún paso, ¿tá? Pero entonces de esa manera el laboratorio y el Ministerio de Salud Pública informa de manera inmediata que todos los medicamentos de ese lote se descarten y no se administren, ¿tá? Entonces, como son miles que tienen el mismo lote, yo les dije 300, pero normalmente son muchísimos más, se evita que las personas que ese medicamento se siga administrando a otras personas y se pueda desencadenar también algún evento grave. Entonces es obligación que todos tengan su número de lote. Eso quiere decir entonces la cantidad que se produjo, o sea, que se produce en un ciclo de fabricación. Y es fundamental que lo tengan. Y lo otro es la fecha de vencimiento, que es la fecha que va a figurar en la etiqueta del medicamento, que tiene que estar tanto en su envase primario como en su envase secundario, a partir de la cual la eficacia, la seguridad, la calidad o la actividad de ese medicamento no son garantizados y su comercialización queda automáticamente prohibida. O sea, es una infracción grave, de acuerdo a la ley de medicamentos, dispensar medicamentos vencidos. Por lo tanto, es obligación que esté la fecha de vencimiento y ustedes van a tener el día de mañana que mirar la fecha de vencimiento antes de dispensar un medicamento, que como yo les comentaba, si bien esto es responsabilidad del químico, ustedes tienen dentro de sus funciones la dispensación. Por lo tanto, tienen la obligación de verificar la fecha. ¿Está? Y acá ven, por ejemplo, cómo está la fecha. A partir de que ese medicamento se venció, no nos asegura que vaya a ser eficaz, ni seguro, ni de buena calidad, ni que vaya a cumplir con la actividad, con el efecto terapéutico para el cual, estando vigente, cumplía. ¿Está? Luego los medicamentos también tienen etiquetas o tienen rótulos. Esto hace referencia a cualquier leyenda, escrito, marca o prospecto que acompañe y que se incluya adherida al envase de un medicamento. O sea que cuando les hablen de etiqueta, esto es para todas las cosas de la vida, pero bueno, hablamos de etiqueta en farmacología, todo está definido y hace referencia entonces a cualquier leyenda, escrito, marca o prospecto que esté adherido al envase de un medicamento. Y el envase también está definido y es cualquier contenedor en que la materia, o sea, el medicamento, esté contenido total o parcialmente, o en el cual haya sido colocada o empaquetada, que ahora vamos a ver esto, porque hay que poner las definiciones, pero a veces son medias entreveradoras, ¿no? Entonces, hablamos de envase a el envase en el cual está contenido el medicamento. Y acá podemos hablar de envase primario y de envase secundario. El envase primario es, por ejemplo, este blister, que es el recipiente dentro del cual se coloca directamente el medicamento en la forma farmacéutica que esté. O sea que acá tenemos directamente el medicamento adentro de este blister. Se puede clasificar según la naturaleza de las formas de dosificación, es decir, a ver, para no entreverarlos. Bueno, por ejemplo, en los blisters vienen comprimidos, solamente vienen, comprimidos o cápsulas, entonces eso hace referencia. Eso es
cuando yo les pregunte, este medicamento les muestre cuál es el envase primario y cuál es su naturaleza, ustedes tienen, cuando hablamos de naturaleza, hablamos de un blister, ¿tá? Por ejemplo. O les pongo envase primario, su naturaleza, me tienen que poner que es un blister. Y envase secundario es, digamos, el envase definitivo en el cual ese medicamento se va a comercializar. Por ejemplo, ustedes van a la farmacia a comprar un Perifar y les dan el blister de Perifar adentro de una caja. El blister es el envase primario y la caja es el envase secundario. ¿Tá? Capaz cuando van al comercio, les van a dar solo al almacén del barrio, le van a dar solo el blister. ¿Tá? Pero bueno, ahí tenemos solamente envase primario. Pero todos los medicamentos en la farmacia tienen que dispensarse en un envase primario y secundario. Y los dos tienen que tener la fecha de vencimiento, el número de lote. Y entonces acá vamos a ver un ejemplo de otras cosas que trae y que tenemos que conocer en un medicamento. Acá tenemos, por ejemplo, ¿esto qué sería entonces? Envase primario o secundario, esta caja. Primario. Secundario, Adentro tenemos un blister con que es cápsulas. el blister es el primario, Ahí está. ¿Y esta caja qué sería? secundario. El Secundario. secundario, perfecto. Entonces acá vemos en esta caja Actron 600. ¿Esto qué es? Esto es el nombre comercial o nombre fantasía. Es el nombre con el cual se registra el medicamento. ¿Tá? Nombre comercial. O sea que ustedes agarran cualquier caja de medicamento porque van a tener que hacer este ejercicio y van a tener que poner su nombre comercial o nombre fantasía. Miren siempre esto. Acá tenemos separado lo que es el principio activo. ¿Tá? Algunos se llama de la misma manera. ¿Tá? Nombre comercial o nombre fantasía lo llaman de la misma manera que el principio activo, pero nunca va a haber un solo nombre. Siempre tienen que estar los dos. Luego tenemos el principio activo, lo que sería el fármaco que es lo que les comentaba hoy. ¿Tá? Luego tenemos acá la dosis en cada comprimido. Acuérdense que cuando nosotros hablamos hoy de dosis, hacíamos referencia a la cantidad de principio activo que tenía cada forma farmacéutica. ¿Tá? O sea que acá dice la potencia o dosis, ¿tá? Es lo mismo, yo en el ejercicio se los puse como dosis, que es la cantidad de principio activo que tiene cada forma farmacéutica. Luego, la forma farmacéutica, ¿tá? Acá por ejemplo dice cápsulas blandas de gelatina, esta es la forma. La presentación, como viene, en este caso vienen 10 cápsulas blandas, ¿tá? A esto se le llama presentación. Luego tenemos algo que se llama la fórmula cuantitativa. Esto es algo químico, es decir, está descrito y en todos les dice fórmula, quali porque les dice qué tipo de cosas tiene y quanti porque les dice la cantidad. ¿Ah? Entonces ahí arriba les dice cuánto tiene cuáles son los componentes, está toda la descripción de qué excipientes tiene y la cantidad de principio activo que tiene y la cantidad de cada excipiente que tiene. ¿Tá? Pero puede llegar a verse que hay algunos excipientes en los cuales, de acuerdo a lo que describe la ley, no es necesario poner toda la cantidad. ¿Tá? Que algunos solamente habla de lo cualitativo, nombra cuáles son, pero no tienen obligación de poner la cantidad, los que son en poca cantidad, menor de no me acuerdo cuántos miligramos, no es necesario poner la fórmula cuantitativa, solamente se pone qué tiene, ¿tá? Pero cuando les hablo de fórmula, es todas las letras chiquitas que se pueden llegar a ver en los envases,
secundarios, ¿tá? Porque en los primarios no tienen por qué estar, que les dice todo lo que hace a este medicamento. Y luego también hay que consignar en la caja las condiciones de venta. Y acá es lo que vimos en aquella clase sobre venta libre, venta con control médico recomendado, venta bajo receta o medicamento controlado. ¿Tá? Esas son las condiciones de venta. Luego también tenemos la fecha de vencimiento, fecha, como les comentaba, fecha a partir de la cual no se asegura la estabilidad del medicamento, por lo que no se puede comercializar, y el número de lote, que es la cantidad que se produce en un ciclo de fabricación. ¿Tá? Como yo les comentaba hoy, se asigna un número a cada lote para asegurar la trazabilidad, es decir, que se le pueda hacer un seguimiento. Frente a que pase algo, se le puede hacer un seguimiento. Y estos datos siempre es fundamental y obligatorios, de acuerdo a la ley, de que aparezcan tanto en el envase primario como en el secundario. Ven que acá tiene el número de lote, acá no se ve, pero está acá, el mismo, y la fecha de vencimiento también. ¿Ah? Bueno, esto para aclarar bien, el envase secundario, que es el que contiene al envase primario, y el envase primario es el que está en contacto directo con la forma farmacéutica. ¿Tá? Y es bien importante el tipo de material que se utiliza para el envase. ¿Tá? Hay algunos, por ejemplo, hay algunas ampollas que vienen en una ampolla de color marrón, y eso es para protegerlos de la luz, porque tienen un principio activo que se inactiva frente a la exposición de la luz. Hay ampollas que son de color transparente, en ese caso no importa y no se inactivan frente a la luz. ¿Tá? Lo mismo este tipo de envases, los blisters que tienen esto metálico para asegurar que son medicamentos que si se humedecen, por ejemplo, se altera la calidad, entonces ya no se asegura la calidad ni nada, ninguna de las condiciones con las cuales fue envasado. Por lo tanto, si en vez del blister metálico esto fuera un papel, se humedecerían y perderían su calidad muy rápidamente. ¿Qué dice Danilo? Que tiene una pregunta. Que es como una... ¿podés hablarlo, Danilo? A ver. Tengo que llevar para la historia que estamos dando, si hoy la mujer trabaja igual que el hombre en la actualidad. Como una, ay, no me sale la palabra, como una encuesta. Como acá Sí, somos mayorías exactamente. mujeres. ¿Qué dicen las compañeras? Bueno, voy a responder yo. Yo creo que sí, y creo que hasta más a veces también, porque tenemos que la casa, que los niños y que montones de cosas más, y yo, por ejemplo, sí, yo creo que sí. No sé el resto de mis compañeras. Y dice, tiene la misma forma de trabajar. Calculo yo también que hace referencia a los lugares de trabajo, a las Sí, actividades. exactamente. Porque viste que en la antigüedad las mujeres no podían votar, no podían trabajar, no podían hacer nada. Exacto. A ver, ¿alguna más que pueda colaborar con Danilo? A ver qué dice. Magdalena piensa que sí, que trabajan igualitariamente. Bueno, yo creo que hoy en día seguimos teniendo algunas profesiones y oficios que son masculinizados. Hay otros que se mantiene la igualdad. Observamos mucho, por ejemplo, a veces en los que son, a ver qué dice Magdalena, dice que a veces ella trabaja en el tambo con su esposo. Bueno, creo que la maquinaria pesada sigue siendo un oficio masculinizado. Es más, dentro de nuestro propio país, por ejemplo, yo que trabajo en la atención prehospitalaria, en ambulancias, acá en Montevideo, en
En Paysandú se permite que trabaje la mujer, en algunos departamentos no se permite que trabaje mujer. Entonces, bueno, creo que en algunas profesiones sí se ha dado, sin duda, si vemos la evolución en el tiempo, se ha dado mucha posibilidad, pero que aún así hay profesiones que siguen siendo masculinizadas, más que nada en donde se requiere el uso de fuerza, o en horarios nocturnos, bueno, o en algunos turnos rotativos, o en algunos trabajos en donde se requiere viajar continuamente, ahí se sigue manteniendo más eso por lo que hablaba hoy María Laura, de a veces las tareas, a veces el cuidado de los hijos, que bueno, para algunos trabajos se continúa pensando que eso que no es posible, digamos, que para el hombre es más fácil. Gracias. Bueno, y ahí puso Alexis para él también, y María Laura también, que las mujeres hay trabajos en el que les dan el mismo lugar, y bueno, y hay trabajos que no. Bueno, Danilo, que eso te haya servido. Bueno, y por último, y volviendo al tema, el prospecto, se le llamamos también al prospecto se lo considera una etiqueta, porque vieron que hoy al principio yo les decía que es lo que viene adherido al envase, pero el prospecto también se lo considera como una etiqueta que tiene información importante sobre el uso del medicamento, y que la información sin duda que va a depender de las condiciones de venta. Y también tiene en el prospecto lo que son las interacciones y las incompatibilidades. Dos términos que vamos a ver en otra clase, pero que en realidad cuando hablamos de interacciones hace referencia a que si este fármaco se encuentra en el cuerpo con alguna sustancia, va a cambiar el efecto de ese fármaco. Por ejemplo, tenemos, y como vamos a ver en la clase de interacciones, tenemos qué sustancias pueden interaccionar con un fármaco, desde otro fármaco, un alimento, una bebida. Entonces, a veces, por ejemplo, el paracetamol, si una persona, el paracetamol tiene, si se toma durante mucho tiempo y de manera descontrolada, puede generar un daño en el hígado. Si esto se mezcla con el alcohol, eso potencia el daño en el hígado. Entonces, por ejemplo, esa interacción puede llegar a generar un daño en la persona, o sea, es mala. Ahora, tenemos otro tipo, por ejemplo, hay dos tipos de fármacos que se utilizan para el tratamiento del SIDA, dos antirretrovirales que se dan juntos porque su interacción potencia el efecto uno del otro. O sea, eso es interacción. Cuando un fármaco, al tener contacto con otro, produce otro efecto. Y las incompatibilidades hacen referencia a cuando no se puede mezclar una cosa con otra, porque hace que pierda su efecto. A ver qué me dicen aquí. Dale, Danilo. Sí, Eugenia, pregunte. No, que a veces, viste que mandan a tomar, por ejemplo, medio comprimido o cuarto comprimido. Y cortás el comprimido y lo dejás en el blister, o es recomendable dejarlo en algún lugar más cerrado, más tapado, o que no entre como aire, o cómo sería eso? En realidad lo ideal sería que el resto se descarte. Pero a veces, claro, sin duda que para uno eso lleva un costo superior. Lo ideal sería que se descarte. Lo otro, ya que hablaste, hay comprimidos que vienen ranurados. O sea, que el comprimido esté ranurado asegura que si yo lo parto al medio, voy a tener la misma cantidad de principio activo de un lado y del otro. Si viene ranurado a la mitad. Si viene ranurado en 4, significa que cada cuarto tiene la misma cantidad de principio activo. Pero a veces cuando nos mandan a partir en 4 un comprimido que no viene ranurado para cortarlo de esa manera, y bueno, vuelvo a repetir, les hablo de lo ideal, no lo que verdaderamente pasa. Pero todo comprimido, dependiendo de cómo venga ranurado,
significa que tiene la misma cantidad de principio activo y que por lo tanto puedo partirlo al medio o puedo partirlo en 4. Si viene partido al medio y me hace partirlo en 4, bueno, eso no me asegura que en cada cuartito tenga la misma cantidad. ¿Tá? Eso Claro, para pero yo empezar. lo que decía era que a Sí, veces sí, te sí. mandan medio comprimido por Sí, día y si sí, el sí, sí. paciente o la persona te pregunta, ¿dónde estaría, es mejor para que yo lo pueda guardar? No sé, Bueno, ahí yo está. decirle en un tarrito con tapita o solo en el blister, o la pregunta Bien. es quizás Nosotros también si tenemos, pierde un poco de efecto el comprimido, no sé, por exacto. dejarlo en el blister, no sé. ¿Qué pasa? No, es que sí, yo entendí tu pregunta. Ya de paso quería aclarar eso que hoy no se me había ocurrido. Lo otro, siempre, por eso les digo, lo ideal sería mantenerlo para nosotros asegurar la calidad al 100%, es que se encuentre en las mismas condiciones en las cuales viene envasado. Por lo tanto, si yo saqué, las condiciones ideales serán estar en un blister cerrado, ¿no? Para de esa manera separarlo de la humedad, que es lo que con mayor frecuencia altera la calidad de los productos. Por eso vienen esos blisters metálicos y plásticos que no hay forma de que penetre la humedad. Una vez que yo rompí el blister y vuelvo a colocar el medicamento ahí, sin dudas que existe la posibilidad de que ese medicamento entre humedad y por lo tanto pierda la calidad al 100%. ¿Tá? Pero bueno, se hace y no genera una alteración tal que me lo pueda llegar a inactivar. No llega a eso, no se inactiva. Si vos decís, bueno, si estaba en un blister de un material plástico recubierto por metal y yo ahora lo voy a guardar en un lugar, en un frasquito de plástico, ¿tá? Que sea totalmente hermético y por lo tanto que no ingrese humedad, y no está mal tampoco. Pero, por ejemplo, si yo lo voy a guardar en un frasquito de vidrio, en ese sí penetra la humedad. Entonces, por eso los pastilleros que vienen están bien. Los pastilleros, o sea que si vos lo sacás, lo podés dejar en el blister, que en realidad en el blister, al estar roto, podría llegar a entrar mayor humedad que si yo lo pongo en un pastillero, por ejemplo. ¿Tá? Porque en el pastillero es de plástico, normalmente son plásticos opacos, o sea que todos lo protegen de la luz, y además es cierre hermético, por lo tanto no va a entrar la humedad. Si tengo un pastillero roto que la tapa no me cierra bien, ahí eso te digo que no van a ser las mejores condiciones. ¿Cuáles son las mejores condiciones? Mantenerlo en lugar seco y si el medicamento lo requiere, protegido de la luz. Si no, solamente con un lugar seco estamos bien. ¿Tá? Pero siempre lo ideal de lo ideal sería que si yo saqué mi comprimido de un blister, la mitad que me sobra lo tiro. ¿Tá? Pero claro, una persona que todos los días toma media pastilla, eso no se puede hacer. Entonces lo mejor sería que se consiga un pastillerito y lo mantenga ahí. Ahora, si hoy viene el médico a mi casa y me deja un comprimido y me dice que tome la mitad, si yo no voy a tomar la otra mitad, directamente la tiro. ¿Tá? Porque que la guarde a medio comprimido en un blister roto hasta que pueda hacer que me lo indiquen otra vez, eso sí que no. ¿Tá? Porque el medicamento ya se me recontrahumedeció, o sea que ahí ya va a perder totalmente calidad. No sé si se entiende lo que digo. Sí, sí, yo entendí perfecto. ¿Sí? Era eso, Está. porque hay veces que te preguntan, o quizás yo que sé, una persona mayor, y en dónde se recomienda que dejarlo, nada Claro. más. Pero sí, está el Siempre, exacto. pastillero y no sabía si en el blister estaba por la luz y eso sí. Ahora Y sí sí, entendí mejor. no, yo creo que cuando uno, siempre el envase ideal será su original. Ahora, cuando no tenemos un envase original, nos vamos a las mejores condiciones de conservación. Lugar seco, protegido de la luz y cerrado herméticamente. Y eso lo logramos con un pastillero. ¿Tá? O si no tiene un pastillero, algún frasquito de plástico, por ejemplo, a veces vieron que
los frascos en los que vienen los jarabes, que a veces son blancos, son marrones, eso también se logra. Una vez seco, se logra, o sea, que se lave bien y se seque bien seco, también se logra lo mismo. Lo que pasa es que a veces cuesta sacarles la humedad de adentro. Entonces tampoco es aconsejable, por ejemplo, preparar el pastillero para toda una semana. Sí, Al porque tener que yo en el cortar el pastillero, medicamento. claro, en realidad, lo ideal siempre Sí. sería mantenerlo en el envase. Pero vuelvo a decir lo mismo, si facilita el hecho de tenerlo en un pastillero, porque por ejemplo le facilita la dosificación a la persona, porque yo se lo tengo que preparar a un adulto mayor, que si él mismo lo va a sacar del blister, o puede Sí. perderlos, o puede ranurarlos mal, o puede, etcétera, el pastillero va a ser lo mejor. Si Está. yo soy una persona lúcida, que todos los días me puedo sacarlo del blister, mucho mejor. Está. Eso mismo. ¿Tá? Gracias. Bueno, muy bien. Y esto es una tarea, chicos, que vamos a hacer la clase que viene. ¿Está? Porque es más sencillo. Me gusta que y voy a presentarles además el material para que ustedes lo puedan hacer en grupos. Ya aclaramos también esto de la técnica de la respiratorio. Y bueno, y lo que sí les voy a dejar para que ustedes hagan es completar esta pequeña tablita. ¿Tá? Que esto se los voy a subir, que en realidad ven que dice acá. Formas farmacéuticas. Son preparaciones medicamentosas que tienen como objetivo proteger los fármacos y así facilitar su dosificación y administración. ¿Tá? Es lo mismo que les dije hoy, con otras palabras. Cada cual elige la que más le gusta, pero sí tiene que entender que una forma farmacéutica está compuesta por el principio activo y el excipiente. ¿Tá? Eso importa que ustedes sepan. Dice acá, placebo, que también lo vamos a ver en otra clase. ¿Qué es el placebo? ¿Tá? Porque también van a ver que hay formas farmacéuticas que son placebo. ¿Tá? Entonces, brevemente, si se animan para ir adentrándose un poco en el tema, que es algo que produce, que es a qué se le llama placebo. Bueno, y luego tenemos acá la clasificación de lo que vimos. Un poco desordenada para ver si ustedes logran haber comprendido lo que yo les conté y pueden hacer esta gráfica, ¿tá? Teniendo en cuenta los conceptos aprendidos. Entonces acá tenemos formas sólidas, semisólidas, líquidas y gaseosas. Y dentro de las sólidas tenemos algunas estériles y algunas no estériles. ¿Tá? Luego tenemos semisólidas, y acá pueden nombrar 4 diferentes semisólidas. Luego tenemos formas líquidas, que también hay estériles y no estériles. ¿Tá? Acá, por ejemplo, la estéril es la ampolla, no estéril los jarabes. Y luego tenemos las gaseosas. ¿Tá? ¿De qué manera se utilizan? ¿Tá? Que es lo que les nombré, que normalmente se utilizaban en patologías respiratorias. Y dentro de esas formas gaseosas, ¿qué tenemos? ¿Se acuerdan que hablamos? Inhaladores, nebulizadores. ¿Tá? Esto entonces es lo que les voy a dejar en la plataforma para que ustedes hagan. ¿Tá? Y luego lo otro lo vemos la clase pasada. La clase que viene. ¿Tá? Para trabajar bien esa parte y que a ustedes, porque eso es fundamental, ustedes lo tienen que conocer. Y bueno, y por eso quiero corregirlo en el momento. Les doy un tiempo, ustedes lo hacen y ya lo corregimos en el momento. Bueno, si tienen alguna pregunta, si no, pero no se vayan que voy a pasar la lista. Y bueno, y como siempre, cualquier duda que surja, lo preguntan en el grupo, lo pueden consultar en el mismo foro. Esperen que vamos a pasar hoy.
Hoy es 19. Danilo, que estaba. Magdalena. Presente. Magdalena. María Laura. Sí, presente. Beatriz. No, avisó que tenía médico hoy. Ah, Beatriz hoy tenía médico. Bien. Eugenia. Sí, presente. Gabriela no. Carol. Carol no. Alexis. Sí, acá. Estaba ahí. María Rodríguez. Está ahí. Sí, acá. Soledad. Soledad Guerra está ahí. Sí, acá. Bien. Y Carla y Mariana, que no. 2, 3, 4, 5, 6. Estamos bien, ¿no? 7. ¿Y que hay alguien que me falta? 3, 4, 5, 6. Ah, Nahuel. No. ¿Quién es el que? No, Danilo es el que se fue. Es el mismo, compañero. Es el mismo. Sí, Danilo. María Laura. Beatriz, que dijo que tenía médico. Eugenia está. Sí. Magdalena, Alexis, Soledad. 2, 3, 4, 5, 6. No sé por qué me falta alguien. Somos 6. 7 contigo. 7 con Danilo. Éramos 7 con Danilo, sí. Sí, por eso. 7 con Danilo. Y yo tengo 3, 4, 5, 6. No tengo los 7. Con Danilo tengo 6. A ver, otra vez. Danilo, María Laura, Sí. Beatriz que no está, Eugenia que está, Gabriela Florio no está, Carol Jaime tampoco, Magdalena Acosta sí está, Alexis Barrero sí está. Ah, María. María Rodríguez. María ya estaba poniendo falta. 4, 5, 6, 7. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, muy bien, chicos y chicas. Nos vemos el viernes. Bueno, hasta el viernes. Bueno, profe, Que Nos pasen muy vemos, bien. nos profe. vemos el viernes. Chaucito. Que Chao. pasen Chao, que bien. pasen bien. Chao. Igualmente. Chao, chao. Chao.